importantes de la red de acción sobre plaguicidas y alternativas en México, de los pocos que están luchando contra los plaguicidas. Gracias, Fernando. ¿Sí? Tenemos también a los doctores Héctor Estrada y Luis Felipe Asconciado dos Santos, investigadores que trabajan en la península de Yucatán en contra del glifosato. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, uno de los ideadores también, el doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, mucha gente sabe que es mi papá, coordinador del CIDRI, ha creado múltiples programas de investigación y centros de investigación, y productor también, ¿verdad? Generando alternativas y trabajando de la mano con la gente que realmente lo necesita. Todo un orgullo ser su hijo. Oh. ¿Pero qué es el glifosato? Es el herbicida de mayor uso en el mundo, en más de 150 cultivos, en 192 millones de hectáreas. En México se usa sobre todo el maíz, en el 35%, y ya nos irán platicando con más detalle nuestros investigadores. Fue catalogado como probable carcinógeno en humanos desde 2015 y hay más de 1000 estudios, muchos más, que demuestran las afectaciones a la naturaleza, a la salud humana, recientemente a los niños, etc. ¿Qué preguntas detonadoras hemos hecho a nuestros ponentes? ¿Qué actividades, les preguntamos, se han instrumentado a partir de la emisión presidencial para la sustitución del glifosato? ¿Cuál ha sido el papel de las universidades, centros de investigación, instancias de gobierno para fomentar actividades que permitan la sustitución del glifosato? ¿Cuáles han sido los retos más importantes que han enfrentado para lograr la implementación del decreto presidencial emitido en diciembre de 2020? 4. ¿Existe una posición uniforme de las distintas instancias de gobierno para lograr la prohibición del glifosato? ¿Cuál será el alcance de las actividades desarrolladas a nivel nacional al término del sexenio relacionadas a la prohibición del glifosato? Y bueno, nos van a compartir las alternativas, porque no todo es queja, ¿verdad? Debe haber propuesta. Entonces vamos a escuchar las 4 presentaciones, 17 minutos para cada una, y después vamos a abrir el espacio para preguntas, debates. Ojalá que logremos el cometido. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos presentando a nuestro primer ponente, doctor Fernando Bejarano González, doctorado por la UNAM, de la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México, conocido como RAPAM. Hay que checar esa página, ¿sí? Y el título se llama El Decreto de Eliminación Gradual del Uso del Glifosato y los retos para transformar el régimen regulatorio neoliberal. Muchísimas gracias, Fernando. Adelante, bienvenido. No sé si, bueno, todos me escuchan bien, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues agradezco mucho a la doctora Laura Gómez y a todo el comité organizador de este segundo congreso de la Sociedad Mexicana de Agroecología por este esfuerzo enorme de organizar este evento, y nos da mucho gusto regresar de manera física a Chapingo, lugar que es un campo de saber y de generación de resistencia frente a políticas que quieren continuar con un régimen regulatorio y también una inercia en las políticas de desarrollo agrícola. Entonces nos da mucho gusto. La siguiente, por favor. Nosotros somos, tenemos una pequeña asociación civil, la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México, con sede en Texcoco. Formamos parte de 2 redes internacionales, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, que en inglés se llama IPEP,
nos hemos metido no solo en el tema de plaguicidas, sino de sustancias tóxicas bajo convenios ambientales internacionales, pero también somos miembros de la campaña Sin País No Hay País de Naela y de otras organizaciones. Bueno, como ustedes saben, este decreto de sustitución gradual del glifosato, podemos decir, y es una tesis, pues rompe de algún modo con una tradición regulatoria neoliberal, pero finalmente no es suficiente para romper con este régimen regulatorio. Sabemos que durante décadas estuvimos bajo, y estamos todavía bajo la influencia de un paradigma heredado de la Revolución Verde para impedir revoluciones rojas, donde los Estados Unidos se plantean como modelo tecnológico a seguir, también en una estrategia geopolítica y en una visión de la ciencia agrícola que tiende a la hiperespecialización. La propia arquitectura del Colegio de Postgraduados, donde hicimos nuestra maestría, es muy visible. Y frente a ello, el Estado, promotor de este paradigma, promoviendo monocultivos dependientes de insumos, donde la investigación científica, copiando el modelo de especialización en monocultivos, iba a traer el progreso para sacar del atraso a las agriculturas campesinas, ¿no? Todo esto, pues sabemos que rompe con la llegada del neoliberalismo, donde el Estado tiende a reducirse al mínimo, pero que requiere también regulaciones nuevas. No todo es de regulación y privatización, requiere regulaciones nuevas para crear estas nuevas reglas del juego, donde el mercado es el que va a decir la última palabra, un mercado globalizado, por eso el apoyo a los tratados de libre comercio, y donde hay también nuevas reglas del juego para que el Estado sea eficiente, invite a todos los actores involucrados a la hora de querer promover cambios, los grupos de interés. Ahora, cada vez que se quiere hacer una norma oficial mexicana, una regulación, está obligado los funcionarios a convocar al industrial, al afectado, en una aparente convocatoria democrática, por toda esta gobernanza neoliberal que está cristalizada en leyes que obligan al funcionario a hacerlo, y si no lo pueden demandar. A nivel internacional, empresas con capítulos específicos de protección de inversiones, donde el Estado sí puede ser demandado ante juicios comerciales. Todo ese entramado y esa arquitectura jurídico neoliberal hay que estudiarla, hay que sistematizarla. Algo de eso hicimos en nuestra tesis doctoral, que la pueden documentar en la academia o research. Bueno, frente a esto entonces llega un nuevo presidente, y detrás un nuevo movimiento amplio con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y la llamada 4 transformación. Y tenemos entonces un gobierno que no es homogéneo. Por eso una de las preguntas de la doctora Laura es si es homogénea. La respuesta del gobierno: no puede serlo, porque está cristalizada una coalición de intereses contradictorios. Recordemos quién fue Alfonso Romo, un empresario en Monterrey, cómo finalmente se estructura por fuerzas sociales contradictorias. El Estado no es un bloque homogéneo. Desde las ciencias sociales, yo soy doctor en ciencias sociales del Estado de la UNAM, no es un bloque homogéneo, es una cristalización, es un complejo institucional que condensa relaciones sociales y fuerzas sociales en conflicto. Entonces hay que estudiar de dónde vienen no solo los actores individuales y su trayectoria, sino lo que representan los actores sociales, las clases sociales, los grupos que están, para entender este juego interno y estas contradicciones internas. La siguiente. Entonces, en este contexto es que los funcionarios más progresistas que tiene este gobierno, yo puedo decir, pues porque vienen precisamente de una historia de resistencia, una historia de participación y de construcción de alternativas junto con los movimientos sociales, tanto en una ciencia crítica con la doctora Elena Álvarez, como los que estuvieron participando en la campaña Sin País No Hay País, o como diputados independientes, Víctor Suárez, u otros. Hay muchos funcionarios, pero también vemos a otros funcionarios que continúan con una visión tecnocrática, porque así se formaron. El titular de SADER
nosotros lo escuchamos desde muchos años en el colegio de posgraduados, la primera vez que lo conocimos, defendiendo a los transgénicos. Estaba ahí, estaban aquí de testigo también algunos otros colegas que se han de acordar. Saludamos al doctor Emilio Navarro también en ese entonces. Y bueno, no es fácil romper estas mentalidades. En un proyecto de desarrollo que aún está en esta contradicción, hasta dónde se va a indicar. Bueno, la siguiente. Cuando entra Víctor Toledo, entonces, como este científico ecologista, ambientalista, pero científico social con esa trayectoria sobre la revaloración del patrimonio biocultural, es que se logra por iniciativa y haciendo uso de sus competencias empezar a negar la importación del glifosato. Esto genera una serie de tensiones al interior del gabinete. Empezamos a darnos cuenta de que nos sorprende para muchos de ese valor, logra un consenso interno y tal vez no se vea bien, bueno, el glifosato se convierte en un herbicida hegemónico a nivel mundial, por un lado por la estrategia de las transnacionales de ligarlo a la expansión de cultivos transgénicos, aunque su patente ha vencido, cultivos transgénicos sobre todo soya, algodón, maíz, pero también como la patente ya ha vencido por la competencia de empresas en el mercado de genéricos, así como las medicinas tienen una patente y expira, entonces esa molécula puede ser producida por otros, y es aquí donde a nivel internacional China juega un papel súper importante. China es la plataforma internacional de exportación de agrotóxicos, de plaguicidas y químicos más importante en todo el mundo. Empezaron abriendo la puerta para que las transnacionales se instalaran ahí y después ellos empezaron a copiar, generar y mejorar ya con patentes, no en el ingrediente activo, sino en la formulación, para lograr mantener el control. Entonces, las empresas chinas, a nivel internacional, de las 20 empresas de mayor venta en el mundo, 10 son chinas. Y de esas 20, 4 transnacionales son las que controlan el mercado, donde está Monsanto, ahora propiedad de Bayer, donde está Corteva, producto de la fusión Dow-DuPont, donde está BASF, donde está Syngenta, ahora propiedad de los chinos, Chen China. La siguiente. Bueno, se empezó a discutir, bueno, el glifosato, ¿de dónde viene? Viene de China, viene de Estados Unidos, vía China. Las principales empresas pues, están nacionales y internacionales. ¿Dónde se usa? Los datos que la propia industria usa, y en su momento es una transparencia de Semarnat cuando empezaba la discusión, nos dicen que la tercera parte se usa en maíz y un 14% en cítricos, serían los cultivos donde más se usa, de acuerdo a datos oficiales de SADER, pero que dependen en realidad mucho de los datos de la industria. No tenemos el derecho público a saber cuántos agrotóxicos se usan, en dónde se usan, a pesar de la toxicidad y del peligro que encierra para la salud y el medio ambiente. Ese vacío en el control del uso y el registro del uso es un pendiente en la transformación del régimen regulatorio neoliberal. ¿Por qué? Porque el énfasis se dio precisamente en el registro, en facilitar y simplificar la entrada. Cuando nos referimos al registro, es el permiso comercial para que una molécula pueda ser usada en determinado cultivo para determinadas plagas, se simplificó de manera administrativa con una ventanilla única, teniendo a cargo COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, la última palabra, bajo consulta técnica de Semarnat y SADER, con expedientes y con información proporcionada por las transnacionales y protegida por las transnacionales. Las empresas no pueden divulgar esa información y sin contratos de ayuda con instituciones académicas para la revisión toxicológica de los expedientes, con un tiempo límite. Por eso, generalmente se convertía en un chequeo. Durante el gobierno neoliberal había una sola persona en Semarnat que revisaba los expedientes. No creo que eso haya cambiado mucho con los topes del gasto público. La siguiente. Entonces tenemos una impresión de que se usa más en maíz y cítricos, por eso es importante la experiencia del doctor Gómez en cítricos.
y la experiencias alternativas en maíz, donde el glifosato suponemos que se usa en mayor medida, pero se ha extendido también en zonas urbanas y por su accesibilidad en muchos otros cultivos. Decía 50 cultivos con 164 registros por COFEPRIS. Viene el decreto presidencial después de un jaloneo interno. Las primeras propuestas de subir al portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en una maniobra para sorprender y romper el consenso de negociación que se estaba creando por parte de SADER, promovido también por el titular y por el consejero jurídico de la presidencia. Todo está documentado periodísticamente. Primero querían que se discutiera solamente la seguridad del glifosato, que nos pasáramos años discutiendo si es seguro o no, y al final ya saber si impone alguna alternativa. Esa discusión sobre la seguridad pues es poder imitar de manera simplificada todo un procedimiento para ver qué tan el riesgo que representa el glifosato, qué tan tolerable es. El paradigma de la evaluación y manejo de riesgo es el paradigma dominante para la regulación de sustancias químicas y, en este caso, agrotóxicos, que se ha podido imponer a nivel mundial y que se usa como referencia por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Esta medida de aplicar e invocar principio precautorio rompe con esa idea, y frente a eso pues hay mucha resistencia. Como ustedes saben, el principio de precaución, la autosuficiencia y soberanía alimentaria son pilares de lo que se invoca como muestra de cambio de esta política. Hay un marco y una ruta para una transición de eliminar el uso con cuotas anuales de importación que sugiere CONACYT y que da el permiso Semarnat. Semarnat es el que da finalmente la autorización de la importación o no, más la promoción e implementación de alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas. Aquí se dice textualmente, ya sea con agroquímicos de baja toxicidad, biológicos orgánicos o prácticas agroecológicas seguras a la salud humana, la diversidad biocultural y el ambiente. Esto abre a que CONACYT tenga sus programas de apoyo alternativas. Da una ruta también legislativa para preparar reformas legislativas. Lo que indica el decreto es que el próximo año, en el primer trimestre, deberán estar promovidas por Semarnat y SADER por la prohibición de glifosato y maíz genéticamente modificado. Frente al maíz genéticamente modificado también no se permiten y se revocan los permisos de liberación de maíz transgénico, y antes del 31 de enero de 2024 la negativa al uso de grano de maíz transgénico para el consumo nacional en la medida en que se logre la autosuficiencia alimentaria. De hecho, el movimiento social más fuerte contra el maíz transgénico, más que la lucha por los plaguicidas, es lo que caracterizó los últimos años del régimen de Peña Nieto, y gracias a una demanda colectiva todavía en proceso es que se logró impedir la siembra comercial de Monsanto, si no estaríamos igual que Estados Unidos. Entonces, todo esto implica finalmente un reto para vincular este decreto a un proceso de transformación del sistema alimentario. Es una manera distinta de producir alimentos para garantizar alimentos sanos, libres de agrotóxicos, de transgénicos, y de una manera que fortalezca el sujeto social diverso, autónomo, que es el sector campesino e indígena. El futuro de la alimentación, finalmente la pregunta que hacen los compañeros de Vía Campesina o etc., ¿quién nos va a alimentar? ¿Las cadenas agroindustriales o las agriculturas campesinas e indígenas? Cuando son ellas las que ocupan la mayor parte del territorio, y cuando son ellas todavía donde descansa una gran parte de la producción de alimentos. Se nos ha hecho creer que en esta crisis agravada por problemas de la guerra, el problema es la producción, cuando el problema en realidad es especulación de precios y distribución. Eso está siendo parte de la discusión. Entonces, dentro del Estado, como este complejo institucional, esta correlación de fuerzas condensada, se crea un grupo intersecretarial, el grupo intersecretarial para poder discutir estos temas, que reúne, sin tener todavía un estatus institucional, a los elementos más progresistas de las secretarías de Agricultura por parte del programa
autosuficiencia, que apoya la autosuficiencia alimentaria de Semarnat, de Secretaría de Salud, en el llamado GISAMAC, que es un espacio que trata precisamente de impulsar esta transición y frente al cual pues, va a promover la preocupación de todo el bloque opositor. Sabemos que el decreto está sujeto a una judicialización, hay 43 juicios de nulidad por 11 empresas, entre transnacionales y empresas de genéricos, y se esperan futuras demandas de las empresas por el sistema productor. La siguiente, por favor. Bueno, la información científica del glifosato está en cientos de artículos en el repositorio de CONACYT. Se hacen la síntesis de ella y otros organismos también. La siguiente. Sabemos que hay distintos programas del gobierno. Está el programa precisamente que apoya los programas de autosuficiencia alimentaria, está el programa Sembrando Vida, está el programa, la estrategia de acompañamiento técnico en SADER, están también universidades interculturales. De estas, precisamente en unas horas estarán invitados gente en otro panel en el CISTAN, gente de COFEPRIS, que nos va a hablar también de lo que están haciendo para apoyar la Comisión de agrotóxicos y representantes de otros programas. Pero en este campo de fuerzas sociales en conflicto, pues el Estado no puede ser homogéneo. Hay precisamente, además, presiones internacionales, la siguiente, presiones de Estados Unidos. Las industrias genéricas y transnacionales también se unen a estas presiones. La siguiente. Y sabemos que el glifosato todavía, pues a nivel internacional, depende, es el principal herbicida, promovido también por las asociaciones empresariales como CropLife, que es, digamos, sería la confederación de las transnacionales representada en México por PROCIT, en esta estratégica de expansión. La siguiente. Me falta un poco tiempo, entonces vamos a sintetizar. El glifosato en realidad es solamente la punta del iceberg del problema enorme de los plaguicidas altamente peligrosos utilizados en México. Nosotros documentamos en este diagnóstico más de 180 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos. Probable carcinógeno glifosato, pero es uno de tantos efectos. Sus problemas recientemente se ha comprobado ya que puede el glifosato traspasar la barrera cerebral, asociado a posibles efectos degenerativos, problema de alteración hormonal, que está también asociado a otros efectos. Entonces, esto es apenas la punta del iceberg. La siguiente, por favor. La siguiente. Una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre plaguicidas de alta peligrosidad, donde, a pesar de los avances, todavía está pendiente una política de sustitución y prohibición progresiva de estos plaguicidas altamente peligrosos. La siguiente. Y en un decreto en donde mi pregunta sería, bueno, ¿cómo estos distintos programas aterrizan en el territorio? No, esa articulación territorial exige una organización social independiente del Estado, pero que pueda articularse. Y esta organización territorial está cruzada, sabemos, por problemas de seguridad, por las conquistas del crimen organizado sobre territorios, por los problemas que causó cómo se respondió al COVID. Pero es un reto poder articularlos. Hay espacios que están todavía ahí creados que no se han transformado. Me pregunto qué pasa con los comités de sanidad vegetal a nivel territorial. No deberían de ahí, qué espacios son los que deberían de discutir cómo se produce, dónde se producen los aspectos de soberanía para poder garantizar estos derechos humanos. El saber cuánto se usa, dónde se usa, también está pendiente. Y pues ya se me acabó el tiempo, entonces dejamos hasta ahí la presentación, y pues espero que a la hora de las preguntas podamos ampliar. El tiempo fue corto, pero bueno, tenemos poquito tarde. Muchas gracias.
cualquier tema. Y como ustedes ven, la lucha de los movimientos agroecológicos no nada más es ir promoviendo algunas técnicas agroecológicas y ya. Hay todo un entramado en el que hay que luchar. ¿Sí? Entonces, es mucho más amplio de lo que pensamos. Sí, pero si lo aprendía, hacía corto. Gracias. Bien, pues tenemos el agrado de tener aquí al doctor Luis Enrique García Barrios, que es investigador nacional. Él es investigador del ECOSUR y a partir del mandato presidencial, no mandato, sino donde se instruye a Ángeles Bulla en CONACYT, lo llama a colaborar. Entonces es director regional sureste. Realmente es un orgullo para nosotros tener aquí al maestro, le digo maestro por de cariño y de admiración. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que tienen 1000 cosas que hacer. Pero esa es la más importante. Eso, así me gusta. Estoy subido en un banquito, no creo que estoy tan alto. Sí, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Realmente es un gusto estar aquí. Tenía varios años de no haber regresado a la Universidad Autónoma de Chapingo, donde trabajé hace ya, yo creo que antes de que ustedes hubieran nacido. Y pues lo primero es agradecerle muchísimo a la doctora Laura. Ok. Laura, agradecerle esta invitación, también todo mi cariño y admiración por el trabajo que ha hecho desde que salió, ¿verdad? Y que hoy se representa en la presencia de ustedes, en todo el trabajo que hay de agroecología en esta universidad, que se ha hecho, como ella acaba de decir, con mucho esfuerzo. Agradecerles a todos y las organizadoras del evento su confianza en invitarnos. También les traigo un saludo muy afectuoso de la directora general, la doctora Elena Álvarez Bulla, que también es parte de esta comunidad, ¿sí? Y que me ha pedido que transmita el trabajo y la lucha de CONACYT, del nuevo CONACYT, con ustedes. Dentro de un par de horas voy a presentar una mesa de lo que está haciendo la función pública en torno a la transición alimentaria y agroecología en general, una ponencia con más detalle de todas las actividades que ha venido realizando CONACYT. Pero el día de hoy, y en el contexto de esta mesa, ¿sí? Y por quienes están aquí, los temas que están tocando, nos pareció más apropiado presentar el tema de los quehaceres de CONACYT y la colaboración que tiene con otras instancias a través de uno de los muchos trabajos que está realizando para atender los mandatos del decreto que Fernando Bejarano acaba de presentar de una manera tan clara, tan bien documentada y tan profunda. Les voy a hablar de la Gaceta Manejo Ecológico Integral de Arbences, que desde hace 11 meses venimos produciendo en el CONACYT. Y lo que voy a tratar de demostrarles son dos cosas. Primero, es muy importante difundir que sí hay alternativas al glifosato, ¿sí? Y segundo, construir este tipo de medios de difusión. Fernando terminaba diciendo, es muy importante avanzar en la articulación ya a nivel de territorio, de todos los actores, las actoras que estamos en este proceso de transición.
La Gaceta, modestamente, busca eso, y el mensaje más importante es, por favor, conózcanla, úsenla, difúndanla. Esta Gaceta ha tenido la participación de muchas personas del propio CONACYT, de las varias direcciones, ¿sí? Y las personas que estamos a cargo de su producción, edición, etcétera, es la maestra Ana Laura Urrutia Cárdenas. Le pido que se presente, ¿sí? Ella es una investigadora muy joven, pero en colaboración, ¿verdad?, con mi vejez, su juventud, ¿no?, y las ganas que tenemos de hacer este trabajo, hemos podido producir quincenalmente esta Gaceta que ahora les voy a presentar. Bien, la que sigue. Ya Fernando hablaba de este decreto del 31 de diciembre de 2020 que mandata la eliminación del glifosato para enero de 2024 y una serie de medidas para también erradicar el consumo de maíz transgénico y el cultivo, sobre todo, de maíz transgénico en nuestro país. El decreto mandata a varias secretarías a realizar acciones muy concretas: Saber, Bienestar, Semarnat, y a CONACYT le mandata dos tareas fundamentales. Una es sustentar con bases científicas y tecnológicas las alternativas, ¿sí? Y de ahí derivan, por una parte, y es la parte fundamental, un conjunto de proyectos, ¿verdad?, que CONACYT está financiando con grupos muy destacados de humanidades, ciencia, tecnología e investigación, que están en este momento realizando investigaciones para hacer avanzar las alternativas. Y por otra parte, la Gaceta que voy a describir. También nos toca cada año recomendar, con base en fundamentos científicos y tecnológicos, las cuotas de importación. Debo decirles que en 2021 y 2022 la recomendación de CONACYT fue ya bajar 55% esa cuota, es decir, en 2020, o sea, antes del decreto, se importaban alrededor de 20 millones de litros de glifosato formulado, ¿sí? Un litro por cada hectárea agrícola de este país, pero obviamente se aplica en una superficie más pequeña y en grandes cantidades en muchos casos, ¿sí? Y eso ya se ha dado la recomendación de reducirlo a menos de la mitad. En los próximos 2 años se seguirá recomendando hasta su eliminación. La que sigue. ¿Cuál es el propósito de esta Gaceta? Difundir los compendios de prácticas alternativas que fueron publicados también recientemente cuando salió el decreto, y sobre todo investigar esas prácticas más a fondo, proveer a ustedes y a toda la gente involucrada de información práctica para poder poner manos a la obra con las prácticas alternativas. Segundo, no solo se trata de controlar a las arbences, sino valorarlas, ¿sí? Señalar los diferentes servicios de las arbences mexicanas más sobresalientes. Tercero, mostrar las acciones de la Administración Pública Federal en torno al decreto. Esta administración, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es pionera en poner a estas secretarías a trabajar muy fuerte en la transición agroecológica, ¿sí? Y hay que conocer lo que están haciendo, ¿sí?, valorarlo, darnos cuenta que es inédito y apoyarlo. Y cuarto, la Gaceta tiene un espacio para escuchar los saberes y las experiencias vivas de productoras y productores con nombre y apellido, con situaciones concretas en el territorio, que están ya pudiendo vivir de la agricultura sin el uso de glifosato y otros herbicidas. ¿Sigue? ¿Qué es el manejo ecológico integral de arbences? Primero quiero decirles que las arbences son plantas increíblemente hábiles para adaptarse a toda condición de disturbio, de perturbación. Por eso son tan exitosas.
ecológicamente son fantásticas, ¿sí? Y por eso se escapan a cualquier forma de control y nunca han sido ni serán erradicadas. Entonces, lo que se requiere es entender bien la ecología de esas plantas y controlarlas en diferentes momentos de su ciclo de vida. Aquí en la parte superior ven el desarrollo, la fenología del maíz, y ven ustedes las principales prácticas, muchas de ellas muy antiguas, muy exitosas, a través de las cuales podemos ir controlando en diferentes momentos de su vida. Por tiempo no las voy a leer, pero todas ellas, por su combinación, van controlando a las arbences. Abajo ven ustedes que las arbences es importante que estén en cultivo, hay que controlarlas antes de que semillen, pero tienen diversos usos que a veces son varios de una misma planta en diferentes etapas de su vida. ¿Sigue? Bien, ahora de manera más ágil les voy a mostrar la gaceta. Les decía que hemos sacado 21 gacetas quincenales. ¿Sigue? ¿Ustedes lo ven claro? Yo lo veo muy borroso. ¿Está borroso? Sí. No se puede corregir. Pero es de foco, ¿no? El problema es el foco. El foco no está bien, ¿no? Es algo del aparato. Sí. Bueno, entonces me van a tener que creer los que no alcancen a ver. Muy bien, sigamos por tiempo. Adelante. Aquí ven ustedes el tipo de contenido, generalmente tiene más fotografías, más gráficos, la que sigue. Por tanto, la que sigue. Las secciones de la Gaceta son esta difusión de síntesis, manos a la obra, actividades de la administración, biología y uso de arbences, experiencias de éxito. Ahí está, ya se la que sigue. Ahí ven ustedes las 21 gacetas, sigue. En los primeros 10 números reseñamos, sintetizamos las prácticas recomendadas por estos dos libros. Les recomendamos mucho que los consigan, son públicos, gratuitos, en línea. El trabajo de colegas mexicanos dirigidos por Miguel Escalona y el trabajo de colegas costarricenses de la Universidad de Costa Rica. ¿Sigue? En la sección Manos a la Obra hemos cuidado que el mensaje tenga fundamentos científicos, tecnológicos muy fuertes, una amplia revisión de literatura. ¿Sí? Ana tiene una capacidad increíble para revisar literatura y detectar la información importante, y también eso combinado con un lenguaje sencillo, con gráficas, con una forma muy intuitiva de entender la ecología que está detrás de la práctica. Y no se trata simplemente de dar recetas, sino fundamentos ecológicos de por qué funcionan esos retos. ¿Sigue? Aquí ven ustedes las prácticas que hemos reseñado, no tienen nombre, pero son prácticas accesibles, algunas sin costo monetario. ¿Sigue? En la sección de biología y uso de arbences vamos alternando medicinales, alimenticias, forrajeras, melíferas y multipropósitos. ¿Sigue? Aquí ven ustedes las 21 especies sobresalientes de la flora mexicana que hemos reseñado con mucho rigor botánico. ¿Sigue? Aquí ejemplo de la actividad de la administración pública que se divide en programas de producción para el bienestar, Sembrando Vidas, Semarnat, la Vía Agraria, que está haciendo en este momento un censo nacional del uso de glifosato, y del otro lado, reseñas de investigaciones en marcha muy provisorias, como por ejemplo la reproducción de bioherbicidas asperjables como Chile, la que sigue.
En las experiencias de éxito hemos podido contactar, entrevistar, recoger el testimonio de productoras y productores individuales y organizados en más de 10 estados y 10 cultivos principales. ¿Sigue? Aquí ven ustedes esas experiencias. En la segunda ven ustedes al doctor Manuel Gómez Cruz, que es el siguiente ponente. ¿Sí? Su trabajo ha sido súper importante, ¿verdad? Tanto para entender qué es lo que tenemos que hacer, como para motivar esta Gaceta. Él ha sido un colaborador constante de la Gaceta, junto con Laura y otros colegas, y un aplauso para él por su trabajo en esta Gaceta. La que sigue. Bien, en resumen, la Gaceta es una herramienta de comunicación pública con fundamentos fuertes científico-tecnológicos, es una agroecología bien fundamentada y un diálogo de saberes entre actoras y actores. ¿Sigue? La construcción de la Gaceta ha requerido el concurso, la colaboración siempre muy entusiasta de profesionistas de HCTI, productoras rurales, servidores públicos, consumidores, público en general, estudiantes. ¿Sí? Es decir, es muy importante crear espacios, instrumentos, oportunidades para que todos estos sectores que a veces tienen poco contacto entre sí, que a veces desconfían unos de otros, vayan encontrando un espacio común. En ese sentido, la Gaceta ha sido esa oportunidad. La que sigue. Bueno, la Gaceta se distribuye como PDF en redes sociales. La que sigue es difundida en las plataformas de CONACYT. La que sigue, en las plataformas de Saber. La que sigue. Ustedes la pueden encontrar entrando a la página en la sección de publicaciones, dale. En boletines temáticos, dale. Y va a aparecer esto y ahí pueden bajarlas. Sigue. Y aquí me detengo en mi último minuto. El último número, que es un tanto conmemorativo y que cierra la primera temporada de la Gaceta, pues que en adelante va a ser más espaciada, termina con un artículo especial que llamamos Animales que viven entre las arbences, una mirada con el corazón. Y aquí les presentamos este poema de Nezahualcóyotl. Es una mirada muy distinta a las arbences de la que tenemos hoy, de la que tienen, que promueven el glifosato. Los dejo que lo lean en silencio. Es que yo tengo voz ultratumba, no voy a poder. Ok, ¿lo alcanzan a leer? ¿No? Alegrémonos con el aroma de las flores que toman nuestras manos. Pongámonos los floridos collares, pues las flores de tiempo de la lluvia, las arbences, han abierto sus vestidos y están derramando su fragancia. Por ahí anda el pájaro con sus alegres cantos, buscando la casa de su Dios entre las flores. Siguiente. Bueno, lo más bonito, le pedimos a nuestras lectoras y lectores, en particular a las y los jóvenes técnicos que trabajan en programas de la Administración Pública Federal, en Pies Ágiles, que nos mandaran fotos de estos animales que ellos pueden encontrar en los cultivos entre las arbences. Estas son algunas de las más destacadas, pero en la revista pueden ustedes hacerle clic a un archivo con decenas de fotografías. Aquí una contribución otra vez muy importante del grupo civil, del doctor Manuel Gómez Cruz, de Pies Ágiles y de otros colegas. La que sigue. Y termino. El mensaje fundamental que tenemos que difundir y que tenemos que hacer realidad a través de la práctica es: sí hay alternativas al glifosato. No nos traten de seguir engañando. Muchas gracias.
doctor Luis Enrique García Barrios. Qué bello el poema, ¿no? O sea, no es ve y ponle un químico para que solo salga maíz, o solo salga naranja, o solo salga pasto, ¿no? Otra vez, nuevamente, lo que tenemos en los agroecosistemas. Bien, sin más preámbulo, quiero presentar al doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, quien es coordinador y fundador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, de aquí de esta Universidad Autónoma Chapingo, donde formamos parte de este grupo, y desde 2008. Me quedo callada porque no tengo claro qué decir de todo lo que tengo sabemos de su currículum. Como les decía, es mi padre, pero no por eso te vamos a consentir en los tiempos. Exactitos. Va a presentar proyecto para la masificación de la producción de naranja libre de glifosato en el norte de Veracruz. Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy muy emocionado. Es un honor estar aquí con ustedes. Un honor participar en este evento con tan distinguidos colegas, con Fernando Regalano, con Luis García Barrios, con el doctor Héctor Estrada Molina de la UADY. Ya me amenazaron con el tiempo, entonces voy a dar rápidamente un resumen y luego ya sigo por si las dudas me quedamos completos. Yo empecé siendo investigador de cubículo, haciendo trabajos, eventos, investigaciones sobre agricultura orgánica, es mi origen, digamos. Y luego dijimos, no, pero eso no está bien, queremos ser consumidores de productos orgánicos. Entonces organizamos una pequeña red de consumidores en la oficina y vecinos y eso. Se extendió la red y dijimos, no, pues hay que juntarse con los productores. Fundamos un tianguis orgánico, el tianguis orgánico Chapingo. Estoy hablando de 2003. No es suficiente con eso, necesitamos ser ahora productores. Nos fuimos a la producción, pero hay una cuestión que nos rebasa, que es la agroecología, que es más integral. Entonces ahora hay que dar una orientación agroecológica a nuestra producción. Y luego dijimos, pero eso no es suficiente. Tenemos que garantizar y buscar apoyar también el nivel de vida de las personas. No es nomás calidad de vida, también es ingreso. Tenemos que buscarlo por ahí. Y entramos a certificarnos como orgánicos. Pero a forma individual no se puede comercializar. Tenemos que organizarnos. Formamos una organización. Pero luego, como organización, tampoco nos podemos enfrentar a bodegas que manejan 250,000 toneladas de naranja que compran. Entonces tenemos que organizarnos varias organizaciones de orgánicos. Pero tampoco es suficiente quedar ahí, porque esto tiene que llevarse, tiene que transferirse a la región, a más gente. Y entonces empezamos ya veníamos a masificar más eso. Llegamos a cientos de productores. Dijimos, pero pues no es suficiente. Y buscamos el contacto con Conacit. Fuimos bien recibidos. Y entonces dijimos, ahora sí vamos a masificar y vamos a tratar de llegar a miles de productores. Ese es el resumen de la ponencia. Si me cortan, bueno, ya quedó la idea. Empezamos entonces. Adelante. Estamos en el norte de Veracruz, en Naranja Valencia, en Naranja Tardía. Estamos trabajando con 7 municipios que aportan el 60% de la producción de naranja del estado de Veracruz. Veracruz aporta más del 50% de la producción de naranja. La naranja es la principal fruta de este país. ¿La que sigue? Y bueno, nos encontramos en San Pablo, Pan de Veracruz, en una
huerta, que la gente ha llamado huerta madre, porque ahí, digamos, somos de los pioneros en la cuestión. Hay otros grupos, pero somos uno de los grupos pioneros en naranja orgánica. El rendimiento promedio era en 35, 40 toneladas por hectárea. Llegamos a 42 toneladas en alguna ocasión. Y el rendimiento regional es 12 toneladas. Esto sin ningún agrotóxico. Entonces, sí es posible. No somos los únicos. Hay 215,000 productores orgánicos en este país que trabajan sin agrotóxicos. Ayer vimos una ponencia, 32,000 productores en comercio justo. ¿La que sigue? Bueno, ¿cómo la abordamos nosotros cuando empezamos a trabajar en naranja? Abordamos por apartados. Hicimos un apartado de la limpia, otra es la poda, en el caso de naranja, la nutrición, ¿verdad? El manejo de plagas, enfermedades y trabajos especiales. ¿La que sigue? Pues la limpia con machete a ruedo, aquí es de rosadores, el chapote volado, también estoy el chapote volado, asadón, motocultor, tractor en las calles. La que sigue, por favor. Ahí está con segadora, queda abajo del árbol limpio, allá está usando chapeadora, se utiliza también a veces rastra. La que sigue, por favor. Y en la limpia utilizamos la estrategia de uso de leguminosas. Tenemos aquí arriba la mocuna. Puede uno hablar, hay un evento ahorita sobre pura mocuna, todo un día, nada más de las bondades que tiene esta leguminosa. Crotalaria abajo, el frijol gandul, frijol de árbol, la soya forrajera, la canaballa, en fin, la que sigue, por favor. En el caso de la poda, aquí tenemos a la compañera Cecilia de Agroecología podando. Ahorita llegamos a la parte esta, la poda cariño, que es un nombre de los cafetaleros cuando una poda es ligera, así le llaman los cafetaleros, la copiamos. Poda de rejuvenecimiento. El naranjo no es como nosotros, nos cortan un árbol y no, una rama, una mano, un brazo, no repone. El árbol sí, el naranjo puede vivir 100 años, lo vamos podando y va rejuveneciéndose. Poda de amaillamiento, una enfermedad que tenemos y hemos tenido que utilizar esta poda drástica para quitar todo lo que está ya enfermo. La que sigue, por favor. Bueno, no es la única forma de apoyar la nutrición en lo orgánico, hay muchas formas. Esta es la que estamos utilizando. La clave es harina de rocas local, analizada, 40 microelementos, ¿verdad? La clave es foliar magro, no comprar ninguna cosa ahí, utilizarla con hierbas, con estiércol, con melaza, con suero. Y nuestra batalla fuerte ahorita es agua de vidrio. Vamos a hacer con ceniza y cal, que aporta silicio, que endurece las hojas, que le pega a los insectos cuando están afectando. En fin, como ven ustedes, aquí hay una gran variación y todas estas cosas las estamos utilizando. ¿La que sigue? Igual con el manejo ecológico de plagas. Lo más fuerte es la segunda, control biológico in situ. A Laura no le gusta mucho, es coautora de la ponencia, no le gusta, ahí no se dio cuenta y le metí esa palabra ahí, no está muy de acuerdo ella con eso. Pero lo que quiere decir es que se manejan ahí entre unos y otros, entre las arbences hay todo un juego y no dejan que se imponga ningún insecto. Hay un problema con un vector naranja, un vector de la enfermedad HDV a partir de la diaporina citri, y nosotros no tenemos afortunadamente diaporina citri. Y en todos lados hay muchos problemas con diaporina citri, y ese debe al manejo que hacemos con las arbences. Cuando hay sequía, nosotros no chapeamos. Cuando el naranjo está brotando, no chapeamos, porque al chapear se sube, el insecto está abajo, en las arbences sube al árbol, lo estamos mandando ahí a comer del árbol y lo vamos manejando así. La que sigue. Con las enfermedades, bueno, patrones tolerantes, salidas de la tristeza, que lo estamos haciendo ahorita recientemente. Otra vez, agua de vidrio. Utilizamos la gota homeopática, que nos ha funcionado también muy bien. Es una gota, un preparado homeopático de la enfermedad, para 100 litros de agua. Y con eso controlamos el 80% de las enfermedades. Es algo que no se ha apoyado, la industria transnacional se ha impuesto y entonces no se utiliza, pero es la gran cosa. La que sigue, por favor. Bueno, nos pasamos a la cuestión agroecológica. 5 principios básicos que respetamos y que empezamos a promover.
intercambio plural, decimos, de saberes, intercambio con productores. Hay mucho que aprender de ellos, muchísimo que aprender de ellos, hay que saber escucharlos. Lo que sigue, por favor. Conservación y mejoramiento de los suelos. Pasamos de 1.34 en materia orgánica a 4.5 que tenemos hoy en materia orgánica. Como ustedes saben, tener más de 2.5 o 3 en materia orgánica es un indicador muy bueno. Lo que sigue, por favor. Bueno, ahí estamos con uso de recursos locales. Lo amarillo que ven ahí son las líneas rocas que estamos moliendo ahí en forma rudimentaria y lo vamos mezclando con la composta. Lo que sigue, por favor. Decimos, tuvimos que organizarnos legalmente para poder también certificarnos. Nos tuvimos que certificar, nos tuvimos que organizar con varias organizaciones para poder vender a mejor precio. Estamos vendiendo a más del doble de lo que vende la producción normal, convencional. La que sigue. Y luego dijimos, bueno, pues ya sabemos esto, hay que difundirlo, debemos difundirlo. Y entonces empezamos con un proceso de transferencia muy fuerte. Chapingo nos apoyó mucho en 2017, 2018. El gobierno destinó 90 millones para vinculación. Desaparecieron, jóvenes. Se daban 2 años, la política, se repartieron varios recursos y desapareció su proyecto. Había 100 proyectos de vinculación muy fuertes de Chapingo para el campo. Pero ya ven, tenemos aquí los problemas aquí y ahí estamos dando vueltas y dejamos esos proyectos de vinculación muy importantes para el campo. Afortunadamente a todos nos apoyaron 2 años. Sigue, por favor. Bueno, videos, cursos, visitas, convenios con organizaciones campesinas. Tenemos 5 convenios de Chapingo y las organizaciones campesinas. Sigue. Vamos a platicar al último de esto. No se puede trabajar bajo el esquema que se tiene ahorita. Los programas oficiales contratan a personal egresado y piensan que ya está capacitado. Ese personal está capacitado bajo un modelo antiguo, no acorde a lo que viene ahorita. Entonces no nos sirve ese profesionista. Hay que dedicarle tiempo a darle bases teóricas, otro paradigma, bases prácticas, inculcar valores de sencillez, de humildad, de saber escuchar, no salir con cinturón piteado, con botas, con todo el esquema clásico del agrónomo convencional, así es, a vender insumos. Ese no nos sirve. Hay que entonces capacitar al nuevo. ¿A qué sigue? Bueno, aparece el decreto, entramos en contacto con lo del glifosato, decimos, tenemos mucho que aportar, tenemos 300 productores orgánicos. Estoy súper emocionado aquí frente a ustedes, aquí en nuestra escuela. Soy egresado de Chapingo, 1968, entonces imaginan lo que me tocó. Entramos con el glifosato, dijimos, tenemos mucho que aportar. Tenemos una serie de productores, más de 1000 hectáreas sin usar herbicidas, en naranja, vamos a competir y entonces empezamos a mandar los proyectos. Lo mandamos a Chapingo, no nos hicieron mucho caso, pedimos participar en los grupos, no nos pelaron, ustedes saben quién domina aquí en Chapingo. Y entonces se nos ocurrió mandar el proyecto a CONACYT. Y llega la respuesta, adelante, doctor Gómez, vamos a cambiar. Entonces entramos en contacto con CONACYT. Y bueno, ya habíamos dicho aquí las enfermedades que provoca el glifosato en la salud humana. Lo último estaba en 2020, donde había 1.108 artículos científicos que demostraban los problemas que ocasionaba el glifosato para la salud. 1.108 artículos en revistas especializadas. Pero eso era en 2020. Ahorita hay tremendos artículos sobre el glifosato, de lo malo que están apareciendo, una lluvia de artículos. El más reciente, hace 2-3 meses, tú Luis, me lo reenviaste. Un artículo dice que se hizo una muestra a los niños y niñas en Estados Unidos entre 6 y 12 años. El 80% de ellos tienen restos de glifosato en la orina. Es un problema que tienen ahorita los gringos con este problema de salud. Lo que sigue, no solo es la salud humana, es en todo el medio ambiente. A nosotros nos pega mucho con los microorganismos, nos pega en el agua, nos pega en las abejas, o sea,
a todo. Y qué bueno que vino este decreto el 31 de diciembre de 2020 en una transición, ¿sí? Una transición donde se iba a bajar la importación 25% en 2021, 55% en 2022, el 25% más en 2023 y para el 31 de enero de 2024 prohibición total del glifosato. Y hay que trabajar por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción bajo las condiciones económicas, sociales, bioculturales de los productores. La que sigue, por favor. Y entonces, ese título de proyecto que estamos trabajando con CONACYT nos llevó, no sé, 7, 8 meses llegar a acuerdos. Cuando les dije, me dijeron, doctor, pues está usted muy poco, váyase con más productores. ¿Y cómo? ¿Qué? Usted tiene la... Chile, pues ahí van 160 millones de pesos, fue la primera versión. Después hicimos el 180 millones, pero no, parece que son 160, pero ya va muy arriba. Estamos planteando atender a 24,000 productores en un periodo de 4 años. Bueno, eso, así empezamos. ¿A qué sigue? La esencia del proyecto. Quedamos ahorita en 3,000 productores que vamos a atender en un plan piloto para este año. Vamos a ver adelante los datos. Estamos ajustando esa cifra porque pues, ya pasó el tiempo. Hay problemas de contenedores, hay problemas de alta de costos y nos van a bajar materiales y todo eso, y nos vamos a reducir los recursos a 2,514 productores nada más de los que habíamos planteado, los 3,000. La base del proyecto: transitar hacia la agroecología, apoyados, sí, con 30 técnicos agroecólogos, un acierto a agroecología. Tenemos como 20 compañeros de acá, la verdad, todos excepcionales, muy buenos, muy buenos. La agroecología está formando gente de forma apropiada. Hay fallas, pero en general, muy buenos, muy buenos. Pueden trabajar en comunidades por grupos. Hay un teléfono virtual, le llamamos 911 agroecológico, en el que el productor puede también acudir, además los 30 técnicos que tenemos en las comunidades. El que sigue, por favor. Hay condiciones para los productores, pequeños productores, y naranja tardía, que es el principal cultivo. Debe, al ingresar con nosotros en el proyecto, debe suspender el uso del glifosato en el 20% de superficie. Si tiene 5 hectáreas, 1 hectárea no va a utilizar glifosato. Proceso de transición. Va a sembrar leguminosa el 5% de superficie, que conozcan, que hay opciones, y va a elegir de 25 prácticas agroecológicas una. Aquí la idea es que conozca que hay muchas prácticas. Y bueno, escoge una, es la condición que tienes, pero aquí hay 25, la que sigue. La que sigue. Bueno, avances del proyecto. Ahí están algunas reuniones donde está explicando a la gente, la que sigue. En la huerta que tenemos en San Pablo, Pan de Veracruz, la huerta Mabel, hemos atendido de octubre, ahorita, a 2,400 productores. Hemos impartido 73 talleres, cursos de prácticas agroecológicas, la que sigue. Y ahorita, del proyecto, hemos visitado 240 comunidades, se han impartido 213 pláticas, tenemos 743 productores seleccionados para el proyecto de los 2,514, y hemos platicado con 6,225 productores. Les vamos sensibilizados. No quiere decir que van a dejar el glifosato, sí, con los que hemos platicado de lo que implica utilizar el glifosato. Le llaman sensibilización. ¿Sí, por favor? ¿La que sigue? Bueno, sobre los problemas. Atrás, por favor. Son 5 grandes problemas con tus vemos. Uno, la gente dejar el glifosato. Condiciones económicas, sociales, culturales, 30 años utilizando el glifosato, dice que lo tiene que dejar, no quiere dejarlo. La segunda,
pues todo el aparato estatal que se opone al cambio, porque hay una parte, las universidades que están en otro rollo. Aquí de 11,000 estudiantes tenemos 120 en agroecología. Y hay otras materias por ahí, otras especialidades por ahí, pero lo grueso está bajo la otra vía. Todos los compañeros que salen a trabajar en casas de agrotóxicos, que perciben comisiones, que ganan, todo el aparato de la prensa en contra del glifosato. Entonces hay toda una corriente muy fuerte en contra de este decreto. Sí, el tiempo se acabó. 17 meses tenemos para llevar esto a la práctica. 17 meses nos quedan. ¿Sigue? CONACYT tiene una bronca, no CONACYT, todo el aparato. Empezamos en mayo, hay que terminar en noviembre. No ha podido rebasar la cuestión administrativa, está encajonado en ese proceso. No, los aspectos ya lo habíamos visto. Muchas gracias, agradezco su atención. Muchas gracias. Bien, pues ahora pasaríamos al doctor Héctor Estrada Medina, quien en coautoría con el doctor Luis Felipe González dos Santos de Brasil. Ellos vienen de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nos van a presentar el uso de cultivos de cobertura para el control de arbences en la península de Yucatán. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues buen día para continuar con esta serie de ponencias. Primero quiero aclarar que no somos tan malos con los tiempos, lo que pasa es que nos redujeron 3 minutos la ponencia porque empezamos. Esperamos que ahorita con mi ponencia nos pongamos al corriente. Yo lo que les voy a platicar, lo que les venimos a platicar el día de hoy es una experiencia, ¿no? Un proyecto que comenzó el año pasado, financiado por CONACYT, con los proyectos que están apoyando el decreto, y en donde pues comenzamos a trabajar la Universidad de Michoacán, aquí la Universidad de Chapingo con el doctor Gómez, y nosotros allá en Yucatán. Desgraciadamente ya para el segundo año la Universidad de Michoacán ya no pudo continuar por los problemas de inseguridad que hay en esa zona, entonces estos colegas tuvieron que abandonar el proyecto, pero continuamos el doctor Gómez y nosotros ahí en Yucatán. ¿La que sigue, por favor? Bueno, esto es lo que vamos a ver rápidamente, de dónde surge el proyecto, que básicamente los ponentes anteriores ya han dicho de dónde surgió. Nos vamos a ir muy rápido con esa parte. ¿Qué es lo que hemos hecho allá en Yucatán? ¿En qué etapa estamos del proyecto y qué nos falta por hacer? ¿Que sigue, por favor? Bueno, ¿de dónde surge el proyecto? La que sigue, ya saben, ya platicaron los ponentes anteriores del decreto, no me voy a detener mucho ahí, ¿no? Una de las cosas que quiero resaltar aquí es que algunos productores ni siquiera saben que están aplicando glifosato. ¿Por qué? Porque hay un montón de nombres comerciales de ellos, ni siquiera le ponen atención a cuál es el principio activo. Entonces, esa es una primera parte de concientización que tenemos que hacer con ellos, ¿no? Otra cosa importante es que no solamente es glifosato, ¿no? Ya vieron en una de las gráficas del doctor Luis Barrios que hay un montón de herbicidas aparte de glifosato. Específicamente en Yucatán, glifosato y paraquat van de la mano en porcentaje de uso, ¿no? Adelante. Bueno, entonces este proyecto que se llama Manejo de Coberturas Vegetales para el Control de Arbences en México, que está en su etapa 2, ¿no? Que sigue. La primera etapa fue muy breve, nos dieron un presupuesto para empezar a platicar con los productores para ver si querían participar en el proyecto. Eso se hizo en 2021, por ahí entre septiembre y noviembre. Entonces fuimos a diferentes localidades a invitar, ¿no? A platicarles del proyecto, de qué se trataba y si estaban dispuestos a participar, regresaríamos el siguiente año, es decir, 2022. Y este año fue lo que hicimos. Hicimos unas primeras pláticas en 2021 que le llamamos de concientización, donde empezamos a hablar de glifosato, donde empezamos a hablar de las alternativas, donde empezamos a hablar de las leguminosas como cultivos de coberturas que pueden ayudar a controlar las arbences.
y tuvimos una participación más o menos de unos 500 productores en las diferentes pláticas que tuvimos. Y ya para el segundo año esa cantidad se redujo a 200 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás no estaban convencidos, porque no vieron que íbamos con un apoyo directo hacia ellos, ¿no? Ellos estaban esperando, desgraciadamente, en algunos lugares los productores ya están a la espera de que si llega alguien con un proyecto, van a recibir un apoyo, ¿no? Y entonces eso de repente frena ciertos proyectos en donde, como nosotros, llegamos con una idea y dijimos, vamos a tener los materiales e insumos para hacerla, pero no por ello les vamos a pagar. Queremos que dediquen un poco de su tiempo, si ustedes desean, es la idea, ¿no? Es algo que siempre lo hemos manejado como voluntario, ¿ok? Entonces estamos trabajando en 18 localidades, con algunos colaboradores clave en la región, como el programa Sembrando Vida, la Jibiopú, que es una reserva natural estatal, la SADER y el CIMIC, y bueno, los colaboradores somos de Guadalajara, ¿no? Entonces, la que sigue, bueno, esa es la zona en el mapa donde estamos trabajando. Estos son ya los municipios en los que estamos trabajando, con el número de productores con los que estamos trabajando, un total de 202 productores en 14 municipios. ¿La que sigue? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿De qué se trata la idea? Nosotros llegamos con los productores, les dijimos, tenemos este proyecto, queremos que ustedes, los que quieran participar, se comprometan a no usar glifosato en un pedacito de su parcela. ¿Cuánto es ese pedacito? Un mecate. Un mecate es una medida muy local que son 20 por 20 metros. Les dijimos, lo mínimo es un mecate y de ahí para arriba lo que ustedes quieran. Y pusimos un máximo, porque de repente sí tuvimos gente que quería hacer 20, 30, 40 mecates, que ya son más de una hectárea. Dijimos, vamos a esperarnos porque este año es de prueba. Y ahorita les explico por qué se los mencionamos así. Esa es la plática inicial de este año con los productores que ya habíamos ido a hacer la plática de concientización del año pasado. Regresamos, platicamos con ellos y ya les explicamos exactamente de qué era el proyecto. Una pequeña parcela, nosotros vamos a traer semillas de leguminosa, les vamos a platicar de qué se trata, cómo se siembran, etcétera. Aunque ya hay mucho conocimiento local ahí de leguminosas, entonces no fue tan difícil en algunos casos. Entonces platicamos con ellos. Ellos ya dijeron, está bien que nos participaran con 1, 2, 3 mecates, la superficie que ellos quisieran, escogieron la leguminosa y nosotros nos dimos la tarea a conseguir la semilla, que sigue. Que ese es un cuello de botella ahorita porque muchas de las semillas son locales. Aquí está la selección de semillas que estuvimos trabajando. Algunas de ellas son locales, otras han sido introducidas, pero ya se han vuelto de utilización regional desde hace mucho tiempo, sobre todo las que llegaron con los españoles. Y algunas, por ejemplo, como el frijol mungo, la canavalia, son especies que han llegado recientemente por otro tipo de proyectos, ¿no? Que han trabajado ahí el CID y otras instituciones. Pero la gente más o menos ubica casi todas estas especies. En diferentes regiones reconocen unas más que otras, pero ya hay algunas como el frijol xcoliful, que tiene nombre maya, pelo blanco, pelo negro, que son ya muy arraigadas. La gente las conoce y la gente las utiliza. Entonces ya hay cierto conocimiento del uso de leguminosa, lo que nos ayudó bastante. ¿Qué sigue? Bueno, entonces, bueno, ya están los nombres científicos de todas las especies que estamos utilizando. ¿Qué sigue, por favor? Y lo primero que hicimos fue hacer un manual, que no estamos descubriendo el hilo negro, es un manual que hicimos para la elaboración de biopreparados y nutrición de las plantas, porque una de las cosas que nos decía la gente es que si yo no pongo herbicida, van a crecer las arbences y entonces le van a quitar los nutrientes a los cultivos principales y no voy a cosechar nada, ¿no? Entonces dije, vamos a acompañar estas pruebas que hicimos con los campesinos con este tipo de bioinsumos, que son básicamente retomados de lo que hace el programa Sembrando Vida, pero tratando de simplificar lo más que se pueda para utilizar solamente recursos locales, en la medida de lo posible, ¿no? Entonces hicimos este manual y estuvimos haciendo talleres con la gente, la que sigue. Estuvimos haciendo talleres, enseñamos cosas como el empanizado de semillas para tratar de cuidar a la semilla y que la saquen menos los pájaros, que la coman menos los ratones, que se conserve mejor y germine de mejor manera. La que sigue, por favor.
Producción de los microorganismos del monte o microorganismos de montaña, quizá lo conocen ustedes, ¿no? Que es traer un poco de hojarasca de una selva alta y hacer la preparación de los microorganismos para aplicar ya sea en sólido o en líquido, que sigue. Biomineral, ¿no? Que esto es de lo que más creo que hemos tenido buena retroalimentación de los productores. Les ha gustado mucho el biomineral, dicen que funciona muy bien, que sus plantas están muy bien gracias a este biol, ¿no? Que sigue. Jabón potásico, que es para prevención de insectos sobre las plantas, que sigue. Extracto de neem, que es una especie de árbol que es introducida, pero que sirve para hacer un extracto que también puede ser pues, insecticida, ¿sí? El caldo bordelés, que también es una de las cosas que estamos promoviendo entre los productores, es bastante sencillo de elaborar y también ha tenido buenos resultados. ¿Que sigue? Y trampas para lepidópteros, ¿no? Como la mayoría de los productores, su cultivo principal es maíz, pues el gusano cogollero es uno de los principales problemas que ellos tienen. Hemos implementado estas trampas con muy buenos resultados. ¿Que sigue? Bueno, aquí está el lepidóptero y ahí hay un ejemplo de las trampas de diferentes tamaños, pero todo lleva básicamente melaza con piña. Y hemos tenido trampas pequeñitas así de bidones como de 1 galón en lo que se han atrapado hasta 25 maripositas por día, ¿no? ¿Sí? Bueno, una vez que ellos aprendieron todas estas técnicas, por supuesto el proyecto les dotó de los insumos para poder replicarlo y hacerlo en el momento más conveniente de su aplicación. Y como les digo, todo esto fue voluntario. Los que decidieron no aplicar, no lo aplicaron. Los que decidieron aplicar, con mucho gusto se les dieron todos los insumos necesarios para ello y se les repartieron las semillas que ellos habían seleccionado, ¿no? Aquí tuvimos otro pequeño problema, que es, primero nos costó mucho trabajo conseguir las semillas, porque aunque muchas de ellas son locales, la cantidad es muy poca, entonces tuvimos que recorrer muchos municipios para conseguir las cantidades que necesitábamos. ¿Y qué problema nos trajo eso? Que el tiempo, ¿no? Nosotros recibimos los recursos por ahí de abril y las siembras más o menos son para junio. Nos tuvimos 2 o 3 meses para conseguir las semillas y como las conseguimos de diferentes fuentes, el problema fue después probarlas todas. Hacer las pruebas de germinación no lo pudimos hacer para todas las fuentes de semilla y al final en algunos casos tuvimos problemas, por ejemplo, con la semilla de jícama que finalmente no germinó cuando ya la entregamos, ¿no? Y tuvimos que cambiarla por otra semilla al final, ¿no? Y así algunos otros problemas que tuvimos, pero ese es un cuello de botella para el próximo año si queremos expandirnos hacia más municipios o con más productores o con más superficie, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, hicimos también muestras de suelo. En esta primera etapa, con los productores que estamos trabajando, tomamos muestras de suelo para tener una idea de cómo es la fertilidad natural de los suelos. Hay un poco hecho al respecto. Tenemos ya las muestras colectadas del primer año, se están analizando y la idea es que en el próximo año, en la continuación del proyecto, volvamos a tomar muestras de suelo para comparar qué pasó con la fertilidad a 1 año después de haber comenzado a utilizar leguminosas y dejar de utilizar el glifosato. Asimismo estamos haciendo otros trabajos, que les voy a explicar un poquito más adelante. Estamos haciendo, por supuesto, muestreo de arbences para ver cuáles son las arbences que más dominan. Los productores nos han dicho de viva voz cuáles son las más problemáticas para ellos, pero estamos también teniendo un grupo de botánicos que está trabajando para hacer un catálogo de las arbences que hay en el estado de Yucatán, en los municipios que estamos trabajando, ¿no? La que sigue. Bueno, también estamos haciendo algunas pruebas de herramientas. Yo sé que hay otro grupo en CONACYT trabajando específicamente sobre ello, pero nos pareció buena idea porque la gente nos dice, bueno, si yo dejo de usar glifosato, pues tengo que gastar o emplear más tiempo en hacer el deshierve manual, ¿no? Y no tengo tiempo porque no soy campesino del 100%, sino que soy albañil por ratos, o hago hamacas, o hago otra actividad complementaria, ¿no? Entonces, esa es una realidad y por lo tanto tenemos que ayudarles con herramientas que puedan simplificarles la vida. Si no van a usar el glifosato, que lo usan para ahorrar tiempo, pues tratar de, con herramientas avanzadas más tecnológicamente, hacer más o menos el mismo tiempo que si hubieran usado glifosato, ¿no? Y empezamos con estas herramientas que son de fácil uso y que las consigue uno en cualquier ferretería.
pero una de las ideas que tenemos para el próximo año es quizás implementar el uso de algunas desbrozadoras. Desbrozadoras que obviamente van a servir solamente para el inicio antes de la siembra de la parcela, y después para pasar en algunos lugares para evitar la semillación de las arvejas, que ese es el asunto que queremos lograr con esas herramientas. La que sigue, por favor. Recientemente, hace un par de semanas, tuvimos nuestra primera reunión de intercambio de saberes, en donde convocamos a los productores que están trabajando con nosotros. Por supuesto, es difícil convocarlos a todos porque son de diferentes municipios, llevarlos a un solo lugar y además que dejen ese día de trabajar para ir con nosotros, pues también implica un esfuerzo de parte de ellos. Logramos convocar más o menos a 100 productores de los 200 con los que estamos trabajando, y ahí lo que platicamos con ellos es, bueno, cuáles son los problemas que están teniendo al momento, cómo van los cultivos, ¿no? Y cuáles son las actividades futuras que vamos a hacer, en qué más creen que el proyecto les puede ayudar y cómo vamos a seguir, ¿no? Si su percepción en este momento es que el proyecto está yendo bien y si quisieran continuar colaborando el próximo año. La mayoría dijo que sí. ¿Que sigue, por favor? Algunos de los problemas detectados, ya platiqué algunos, pero rápidamente. Desconocimiento del impacto del uso de los agroquímicos. Ya les decía que algunos ni siquiera saben que están aplicando glifosato, pero otros de ellos no saben que esto es tóxico, ¿no? Entonces lo aplican como si nada, sin ningún tipo de protección. Desabaste de calidad de las semillas, ya lo comenté. Falta de conocimiento local de algunas especies. Hay quienes conocen bucuna, canavalia, el frijol lungo, pero sí conocen bien las especies locales. Falta de tiempo para dedicar a mano de obra porque no son campesinos al 100%, ya la mayoría, eso es una realidad. Falta de capacitación e insumos para realizar las prácticas alternativas, que es lo que estamos haciendo en el proyecto. Los monocultivos están muy arraigados ya en algunas partes de Yucatán. Eso fue una tristeza darme cuenta yo de que en algunos lugares no saben qué es la milpa, los campesinos mayas. ¿Por qué? Porque desde que son campesinos jóvenes les enseñaron a sembrar ya puro maíz. Y eso viene desde las épocas de Ban Rural y con todos los apoyos que da el gobierno ahora, ¿no? En fin. Y bueno, baja disponibilidad a trabajar como grupo es otro problema que hemos detectado. Es muy difícil que se organicen como grupo comunitario, prefieren trabajarlo como familia o de manera personal. ¿Qué sigue? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué sigue? Estamos haciendo el seguimiento de las parcelas. Aquí son unas fotos de imagen de dron, una parcela antes de comenzar el proyecto, una parcela recién sembrada y una parcela hace un par de semanas donde ya se ven los cambios. ¿Qué sigue? Aquí es como empezaron las parcelas, algunas de las parcelas. Aquí este productor sembró primero el maíz, luego la leguminosa. Tenemos casos en que lo hicieron al revés. ¿Qué sigue? Aquí está el monte por detrás y aquí están las leguminosas, algunas trampas de las que pusieron los productores. ¿Qué sigue? Aquí hay otro ejemplo. Aquí sembraron monocultivo de la leguminosa, maíz allá, y el siguiente año va a ser al revés. ¿Qué sigue? Aquí hay otro ejemplo. Aquí está creciendo el maíz, por acá está la leguminosa. ¿Qué sigue? Y esta que me gusta mucho, donde se ve perfectamente bien cómo va el maíz ahí y cómo está la leguminosa y prácticamente no se ven a veces. ¿Qué sigue? Por supuesto, eso no se puede hacer sin un grupo de trabajo que sea grande y además que esté comprometido. Esta es la parte de gente que nos ayuda en el campo. Tenemos colaboradores que son que están trabajando en muchas cosas. Estos solamente son los técnicos de campo que me ayudan a darle seguimiento a las parcelas. ¿Qué sigue? ¿Qué nos falta? ¿Qué sigue? La parte de cosecha y rendimiento, que va a ser muy importante. La que sigue, análisis de laboratorio, que les platiqué. La que sigue, hacerlo del catálogo de referencias que tenemos comprometido. La que sigue, y más seguimiento a las parcelas. La que sigue, bueno, y la evaluación del proyecto, por supuesto. La que sigue, próximo año es lo que tenemos pensado hacer, expandirnos. La que sigue, más municipios, más productores. Y terminamos con esto. Si nos prenden las luces, invitamos a nuestros conferencistas, por favor, a pasar al estrado, no se tarden mucho, por favor. Aquí todo es así, ¿verdad? Para que podamos avanzar. Sobre todo aprovechar la discusión. Y bueno, bien dice yo, vamos a hacer grupos de 3 preguntas, ¿sí? Y después vamos a ir pasando para las
respuestas, por favor. Ustedes siéntense donde ustedes quieran y ahorita acomodamos. ¿Podemos apagar el proyector, por favor? El proyector. Gracias. Que nos estaba dejando así. No debe tener glifosato eso también. Adelante, por favor. Nos falta Héctor. Sí, les recordamos, por favor, nos pueden cerrar el changarro ahora por no respetar las normas sanitarias, ¿no? El comité epidemiológico. Es uno de los compromisos que hicimos como organizadores. Cubrebocas todo el tiempo y desecho cuidadoso de esos cubrebocas en botes especiales. Y nos está pidiendo también la gente del auditorio que no dejemos basura porque no tenemos también quien las levante. Entonces, por favor, si traemos algo, lo regresamos nosotros mismos. Bien, ¿quién dijo yo? Una pregunta, ¿alguien más? Dos allá. Tres. Entonces, haríamos estas primeras tres, por favor. ¿Se lo cambio? Adelante, Ildefonso. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es muy interesante ahorita lo que es la plática sobre el glifosato y también ya lo comentaban que no nada más es glifosato, ¿verdad? Tenemos que ir trabajando en otras alternativas. En una investigación que estamos haciendo en Acambay, en el Estado de México, encontramos que la gente aplica no nada más glifosato, sino que aplica hay un 70-80% de los productores, principalmente atracina, con glifosato y con paraquat. Entonces, y no nada más se observa el problema de la competencia, ¿no? Que de pronto pensamos es la competencia y tenemos que buscar alternativas para que no haya competencia. También es la interferencia en las labores. Mucho, y no sé si incluso más, porque no lo evaluamos de esa forma, se preocupa más que no tenga espina para que puedan entrar a cosechar, todavía se hace mucho cosecha a mano, y creo que les preocupa más eso que la misma competencia. Entonces creo que también tendríamos que ir pensando, por ahí igual, de hecho no sé qué opinan, tenemos que ir pensando en que las alternativas también nos lleven a este tipo de cosas. Gracias. Tenemos la pregunta de este lado, por favor. Y había otra chica, ¿no? Ah, allá, perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Víctor, miembro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, se ha platicado con la compañera que en el caso hubo, de hecho hace poco, creo que fue hace menos de 2 meses, que un juez federal puso un amparo, concedió un amparo a Monsanto por el decreto presidencial de prohibición del glifosato. ¿Cómo se ha avanzado en este aspecto para poder evitar este tipo de situaciones? Porque bueno, es un poco irónico que un juez diga que no tiene la suficiente evidencia científica el decreto para prohibir el glifosato, pues es un juez más un especialista en el tema. Pero ¿qué se puede hacer para poder contrastar este tipo de amparos? Teníamos aquí el compañero, estaba primero, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta sería enfocado a lo que son las semillas. Últimamente, en los últimos años, tengo entendido que se ha perdido más del 50% de semillas y por lo que veo en estas presentaciones ha sido un gran problema el obtenerlas para poder continuar con estos proyectos agroecológicos. Entonces, mi pregunta sería enfocado a si existen esos programas para poder trabajar en el rescate y la preservación del germoplasma con el cual se pueda trabajar en los proyectos. Bien, ahí atrás. Y ahorita tenemos unos comentarios porque hablamos. Hola, buenos días. Gracias por la plática. Bueno, yo me quedé un poquito con... Me parece que el doctor Bejarano mencionó que no era solamente el glifosato, que había un montón de plaguicidas más que se están utilizando y que también son nocivos para la salud.
Yo trabajé con aves marinas en el Pacífico mexicano y detecté organoclorados en sus tejidos. Los organoclorados, pues alguno de ellos empezó a prohibirse, pero es una prohibición muy laxa en los 90s, y a pesar de eso detectamos DDT, lindano y otros más. Y creo que, bueno, a mí la duda que me ha surgido como en esto es, una vez que se implementa este tipo de legislaciones, ¿cómo se puede hacer para que verdaderamente estos productos dejen de aplicarse? Porque también es una cuestión de lo que está en las leyes y otra es que pues tal vez el producto sigue estando en circulación, ahora de manera pues ilegal, pero sigue estando ahí. Y también otra cuestión sería que, bueno, yo encontré mayores concentraciones en zonas cercanas a desarrollos turísticos, ¿no? Entonces creo que muchas veces subestimamos el aporte de plaguicidas por parte de desarrollos turísticos, pero pues los campos de golf, los jardines no se mantienen de a gratis, ¿no? Y creo que también esa sería ahí un punto importante, ¿no? Muy bien. Vamos a darle la palabra a cada uno, si alguno quiere conocer, vamos a hacer otra ronda después. Entonces, si alguna de las preguntas se acomoda, si ustedes quieren responderla, les pido. Entonces, ¿quién dice yo? Ahí tenemos ese número. Sí, bueno, en relación con las preguntas del amparo que se le dio a Monsanto y la otra pregunta, la última pregunta. Bueno, efectivamente, o sea, hay una guerra, ¿no? O sea, estamos en medio de una guerra mediática, una disputa, digamos, por el futuro de todos los aspectos de la política pública. Entonces, en esto, pues el Poder Judicial, que es un poder que está, pues, heredando muchas inercias, pues es algo que todavía no se ha transformado profundamente, ¿no? Y bueno, ya lo reconoció el propio presidente, que se equivocó pensando que solamente nombrando unos ministros nuevos iba a cambiar las cosas. El estatus, digamos, legal, pues digamos que frente a ese amparo está promoviendo la contraparte, en este caso Semarnat principalmente, que es el que ha declarado pues las medidas legales para revocar ese amparo, y CONACYT ha hecho un buen desmentido, dado que esto se acompaña no solo la acción legal, es la acción mediática, porque, digamos, el argumento de que no hay bases científicas para prohibir el uso gradual, prohibir gradualmente el glifosato, va acompañado de una campaña mediática, ¿no? Se repite la noticia en todo, como estamos sujetos en cualquier tema público que afecte a intereses económicos. Entonces, ahí pues está en proceso. Ahí tenemos que conocer, digamos, es un tema que debería incorporar más la atención de las ciencias sociales, gente de sociología rural, debería estar más involucrada en el contexto en el que estamos, en Chapingo, ¿no? Para hacer esta sociología política, y poder también contraponer, digamos, en esta acción mediática, pues toda la labor, ¿no? Ahí ya nos indicaron, o sea, evidencia hay. Lo que falta es una política de comunicación que la acompañe de manera más articulada, me parece. Ahí pienso que se están desaprovechando las radiodifusoras y todo esto para las alternativas, para discutir estos temas. Respecto a lo segundo, efectivamente, los herbicidas son, o sea, 2,4-D. 2,4-D, ¿qué es 2,4-D? Fue el compañero 2,4,5-T, los dos de la gente naranja usado en la guerra de Vietnam. 2,4-D, pues también tiene un montón de problemas. Paraquat, no se diga. Nos extenderíamos mucho argumentando, pero entonces, ¿cuál es el pendiente? El decreto solo es una parte de la estrategia del cambio regulatorio. Lo que sigue es cambiar y tendrá que discutir el reglamento de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, que está pendiente, para poder incorporar ya criterios de excepción para otro tipo de plaguicidas altamente peligrosos, donde están los organoclorados y otros. Y lo que falta, y lo que es un obstáculo de la propia política pública, son la austeridad republicana, el tope de gasto público para fortalecer los mecanismos de vigilancia en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en la Secretaría de Salud
y en los mecanismos de participación ciudadana para conocer qué está prohibido, por qué, y denunciar ese tráfico ilegal. Toda esa parte está totalmente ausente como estrategia federal y corresponde a las comunidades organizadas a nivel estatal y local fortalecerlo. Municipios agroecológicos como el que está surgiendo en el Limón u otros, en fin, es que tiene una articulación social para poder darle continuidad a los proyectos. Gracias. Deberíamos, paso a los demás, ¿alguien más? Bueno, sobre las semillas, pues inicialmente sí, pero después nosotros reproducimos las semillas. O sea, ahorita nos vamos a tener bastantes semillas de crotalaria, de canavalia, de mocuna, de frijol, en fin, o sea, no, es un problema inicial. Pero además en Mercado Libre usted convoca y además con otros grupos, en Oaxaca hay mucha mocuna, por ejemplo, y se consigue a precios de 20, 30 pesos kilo. Bueno, sin factura y todo, a ver cómo arreglamos con la eso, pero se consigue. Bueno, recuerden, estamos con un grupo de 30 agroecólogos. La agroecología no es nomás contra el glifosato. Nuestro trabajo es integral. No solo vamos para lo orgánico, vamos para la agroecología. Claro, hay condiciones del proyecto y vamos a cubrir con las metas del proyecto, pero el planteamiento es mucho más agresivo. Brevemente, miren, la Cámara de Diputados aprobó ahora, me parece que 17 de febrero, una iniciativa de ley que va al Senado, que en pocas palabras dice: todo producto prohibido en los países desarrollados y ricos no tiene por qué no prohibirse en México. Lo vamos a regular en México y lo vamos a prohibir en México. Ahí está la iniciativa ya. Luego hubo otra, el 6 de abril, me parece 5 o 6 de abril de este año, que dice que vamos por prácticas, todo lo que produce, todo el que tiene tierra y produce alimentos, tiene que usar preferentemente prácticas agroecológicas. Esa iniciativa se aprobó por 495 diputados de los 500 que hay. Es decir, entonces está apoyando el Ejecutivo y ya tenemos ahora también comprometido al Legislativo. Entonces ahí vamos en ese proceso. Empezamos con el glifosato y vamos con los demás. Yo así lo siento. Sí, yo no entraría a detalle sobre las preguntas que son muy pertinentes, sino solo un comentario muy general respecto de, como ya están señalando aquí los compañeros y como sale de las preguntas, pues hay esta sensación de que es como un barril, ¿verdad?, que tiene varios agujeros, y tenemos que decir que mientras esté lleno de agujeros, lo que le pongamos se pierde. Hay muchos puntos donde tenemos que taponar, revertir procesos, y eso nos puede generar cierta sensación de desesperanza, de impotencia, de que qué difícil está esto, ¿no? Y pues, como acaban de decir los colegas, hay muchos frentes en los cuales trabajar. El Congreso de Agroecología reúne a gente que quiere y está pudiendo alguna incidir realmente en estos diferentes frentes, y hay que redoblar el esfuerzo. El que yo quiero señalar es el problema de qué está sucediendo con la juventud, cómo se va a restaurar la vida en el campo, que el campo es un espacio de vida digna, un espacio para aquellas y aquellos de ustedes cuyos padres son productoras y productores, campesinos, medianos productores, ¿sí? Y que quizás algunas de ustedes, no voy a preguntar para no avergonzar, pero quizás algunas de ustedes piensan regresar a seguir trabajando en el campo y quizás otras no. Hay un problema fundamental que es cómo se va a restaurar la siguiente generación de productoras y productores, pero en condiciones mucho más dignas y de menos explotación a lo que han estado sujetas sus familias. Si no logramos eso, aunque en todos los demás frentes se avance, mientras no haya esa restauración, pues estamos dejando un campo abierto de oportunidades para que la agroindustria siga vendiendo sus productos a los pocos gente que está pudiendo producir, a que la tierra sea vendida a las corporaciones
eso ya ocurrió con el berry, con el aguacate, etcétera, etcétera. Ustedes saben de qué estoy hablando y si no, por favor documentense. Yo diría que ese es un punto que hay que prestarle muchísima atención. Programas federales como Sembrando Vida, para el Bienestar y otros está implícita esa restauración, pero requiere muchísimo más esfuerzo. Es todo, gracias. Bueno, con respecto a la pregunta de cómo le hacemos, yo creo que basado en una experiencia que conozco de primera mano de Yucatán, que es el no uso de transgénicos, de semillas transgénicas, porque afectaban a la apicultura, ¿no? Entonces les puedo decir que la clave está primero en informarnos bien, adecuadamente, ¿no? De diferentes fuentes. El radio y la televisión no son las mejores fuentes para informarse, el Facebook y las redes sociales tampoco. Hay que fundamentar bien por lo que estamos luchando, ¿no? Segundo es organizarnos. No es lo mismo tener aquí 100 individuos que todos estén en contra del glifosato, a decir somos una organización de 100 individuos que estamos en contra del glifosato. Hay que organizarnos, hay que jalar todos hacia la misma dirección, con el mismo objetivo, con la misma meta, no dividirnos las acciones. Lo siguiente es participar. Si ustedes saliendo de aquí vieran en el diario, va a haber un foro de glifosato tal día, probablemente nos daremos con tristeza cuenta que llega muy poca gente, ¿no? En la convocatoria de repente así, las convocatorias así no llega la gente, aunque haya mucha gente interesada, no llega. Entonces hay estrategias para podernos compartir conocimientos y para poder luchar de manera agrupada. Y lo último es seguimiento, no quitar el dedo del renglón, porque la historia nos ha mostrado que de repente un tema que se pone muy de moda, por ejemplo, los mineros atrapados no sé dónde, pasan 3 meses y a todo el mundo se les olvida, ¿no? Entonces, creo que esas son las 4 claves para lograr las cosas que queremos, ¿no? Saber qué queremos, organizarnos, participar de todos los foros que tenga que participar uno, donde estén los que toman las decisiones y darle seguimiento puntual. También a mi compañero primero. Perdón. A mí nomás me gustaría complementar la respuesta del doctor Gómez en relación a la realidad, sobre todo destacando la realidad de Yucatán con el tema de las semillas. No, ahí la realidad pues hay un desabasto grande de semillas y por generaciones los campesinos han logrado conservar sus variedades nativas y las han mantenido y trabajado. Sin embargo, pues en la actualidad hay mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y por lo cual hay mayor probabilidad de pérdida de estas variedades y la diversidad genética inherente. En la actualidad también hay instituciones y organizaciones de la sociedad civil que están promoviendo los bancos de semillas comunitarios. Es una buena estrategia, pero no puede quedar por ahí. Tiene que haber también un seguimiento y una organización misma de la comunidad en mantener la viabilidad de esa semilla y restablecerla, ¿no? Se tiene que organizar en ese sentido para seguir trabajando en las variedades. Hay muchas semillas que se trabajan, sobre todo para autoconsumo, ¿no? Como para obtener alimento, pero también hay que ver la parte de lo que estamos haciendo en las coberteras. Entonces no lo ven muchas veces como cobertera, como cobertura vegetal, y lo ven más como obtención de semilla de grano. También es importante ese punto. Adelante. Miren, un breve mensaje. Nuestros abuelos pudieron hacerlo y fuimos autosuficientes como país durante muchos años antes de la Revolución Verde. Miles de productores orgánicos sin usar agrotóxicos, sin apoyo del gobierno, existen. Miles de hectáreas tenemos en el país, más de 700,000 hectáreas sin ningún agrotóxico, sin el apoyo de las universidades, sin los centros de investigación, era de campesino a campesino, como es Movimiento Desarrollado. Pero ahora tenemos el apoyo de la 4T. Ahora tenemos, en estos últimos años, miles de experiencias en agroecología. Ustedes ven el Congreso de todo el país, de todos lados, hay miles de esfuerzos. Ayer escuchaba que la gente del Ibero, una compañera hablando así en idioma medio raro, citadino, ¿no?
de altos ingresos, con su farmacia viviente y con voluntarios, y escuché 17 experiencias en universidades, ¿verdad?, donde están planteando los jóvenes están planteando acciones. Entonces, tenemos un futuro promisorio. Yo creo que sí tenemos las condiciones mejor que nunca ahora para ir a la agroecología. Depende de nosotros, jóvenes. Qué bueno que me tocó a mí, ya al final de la vida, me tocó todavía ver estos cambios por lo que hemos luchado muchos años. Sí, Vamos a ir cerrando para... sí, yo pienso que no es estar en contra de, sino a favor y en defensa de la vida, finalmente. O sea, lograr la sustentabilidad, restablecer los tejidos sociales rotos, tener una ética del cuidado del prójimo y de la naturaleza, reconciliarnos en nuestro modo de vida. Por eso el lema del Congreso me gustó. No es tener más ingresos para elevar de estatus, es el buen vivir. Y el buen vivir requiere pues pensar para qué estamos aquí en este mundo, cómo podemos ofrecer el conocimiento del privilegio de estar en la universidad para regresarlo a nuestra comunidad y poder defender la vida aportando nuestra semilla de arena, reconciliándonos con nuestras raíces y poder crear un imaginario colectivo por el bien común. Los felicito por estar aquí. Creo que aunque sean el 10% de la universidad en agroecología, están apostándole a lo que realmente tiene futuro y pues estimularlos para poder seguir adelante, y a los compañeros por su esfuerzo en las alternativas. Ojalá podamos seguir articulando mejor para construir un mundo mejor y continuar con este proceso transformativo. Muchas gracias. Bueno, pues yo me disculpo porque tenemos que ir a las otras mesas, pero creo que nos han dado un panorama que nos abre completamente la visión, que nos motiva, que nos impulsa, ¿verdad? Prende la televisión, todo es negativo. Escuchas a estos conferencistas, me dan ganas de hacer agroecología. Démosles un fuerte aplauso. Bien, el taller de biología, solamente anuncios, muchas gracias. Sus constancias ya las tengo en los correos, pero no las vamos a imprimir para no gastar papel, las mandamos por email. Gracias. El taller de semillas se hará en el área de abiología, que está en el edificio donde está agroecología también. Ahí hubo un cambio de sala, ¿sí? Y bueno, lo demás sigue como lo tenían. Aquí otros anuncios. Compañeros, si me permiten un minuto, por favor. Nada más es información referente a lo que está pasando de la situación estudiantil. Es importante que para todos los asistentes, hay solo únicamente acceso por la entrada principal, portando su gafete o su documento de pago. También únicamente, por favor, transitar en los espacios que son del PROAM, si están, eliminar Zapata y el Departamento de Agroecología. Por favor, no estar ingresando a otras áreas, ya que pues, está todo cerrado. También no hay venta de alimentos dentro de la universidad. Por si gustan salir, es mejor para el consumo de alimentos. Y es importante, por favor, portar el gafete en todo momento y contar con las medidas de salud.